Hola estudiantes, en el video de hoy vamos a trabajar con suma de fuerzas como ejemplo de aplicación de suma de vectores. En este caso lo que tenemos son dos personas que están ejerciendo fuerzas sobre una caja. Está marcado su módulo y está marcada la dirección. La resolución que vamos a utilizar el día de hoy es la del método analítico por descomposición. O sea, lo que vamos a hacer es descomponer ambas fuerzas. Entonces, lo primero que tenemos que tener es dibujado los ejes. Ya teníamos el eje X que nos daba en la figura, dibujamos el eje Y. Para descomponer, yo lo que hago es hacer por el extremo del vector paralelas a los ejes. Por el otro extremo lo mismo, paralelas a los ejes. Entonces, cuando esas paralelas intersectan con el eje, en este caso el eje Y, y el eje X, lo que tenemos es la componente de la fuerza en ese eje. F2Y y F2X, como están ahí dibujadas. Lo mismo voy a hacer con la fuerza 1. Hice las paralelas, donde esas paralelas cortan al eje, ahí voy a tener cada una de las componentes. Para poder determinar esas componentes, como estamos trabajando acá, se forman pequeños triángulos rectángulos, por el tema de que los ejes obviamente son perpendiculares, voy a tener que aplicar trigonometría básica. Entonces, seno, coseno, tangente. Empecemos por la fuerza 1. Si yo hago el seno, en este caso de 60, el seno, como bien dice acá, es el opuesto, F1y, sobre la hipotenusa, F1. Si yo quisiera despejar de acá, porque tengo el seno y tengo F1, quisiera sacar la componente 1 en y, me quedaría que la componente 1 en y es igual al módulo de la fuerza 1 por el seno de 60. Entonces, para poder determinar la resultante, vamos a observar cómo nos quedaron.
En el eje Y, las dos componentes, la de la fuerza 1 y la de la fuerza 2, me quedaron con la misma dirección pero sentido opuesto. Por lo tanto, la resultante en el eje Y va a ser una resta entre estas dos, cuyos módulos son 87 y 48. Por lo tanto, me va a quedar que la resultante en Y va a ser vertical hacia arriba y su módulo va a ser la resta de las dos. En este caso me quedarían 39,0 newton. En el eje X tienen la misma dirección y también tienen el mismo sentido, por lo tanto las voy a sumar. Así que sumo ambas fuerzas, los módulos de ambas fuerzas, y obtengo que Rx es 182 newton. Bien, ahora lo que yo quiero es la resultante, por lo tanto voy a tener que componer esas dos fuerzas, voy a trazar las paralelas y las voy a sumar. Y esta va a ser la resultante. No olvidemos que también tenemos que indicar el ángulo. ¿Cómo voy a determinar entonces la resultante? En este caso, las dos fuerzas forman un ángulo de 90, así que puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, la resultante al cuadrado es igual al cateto opuesto, que es lo que estamos utilizando al cuadrado, más el adyacente al cuadrado. Por lo tanto, la resultante al cuadrado es igual a 39,0 al cuadrado más 182 al cuadrado. Esto me estaría dando 34.645. Por lo tanto, si yo quiero el módulo de la resultante sola, voy a tener que hacer la raíz cuadrada de 34.645. Así que la resultante me está dando 186 newton. Hasta ahí tengo el módulo, ahora necesito el ángulo. Vamos a usar la tangente. Cateto opuesto, cateto adyacente. Así que tangente, vamos a llamarle tita, es cateto opuesto, en este caso RI, sobre el cateto adyacente RX. Esto es igual 39 newton dividido 182. Por lo tanto, la tangente me está dando 0,214. Así que para determinar el ángulo, hago la función opuesta, shift tangente, de 0,214 y me está dando 12 grados. Y ahí lo que tengo entonces es la resultante de la suma de esas dos fuerzas y también tengo el ángulo. Ese ángulo es con respecto al eje X. Si yo quisiera tomar como referencia una de las dos fuerzas, por ejemplo la fuerza 2, yo sé que la fuerza 2 está a 20 grados de ese eje X, por lo tanto, desde la fuerza 2 hasta la resultante habrían 32 grados. Bueno, nos vemos en el próximo video.